los premios Cotorra 2017, que ya se han convertido en todo un referente dentro de la Comunidad Valenciana. Es un mensaje claro para Carlos Galeana. Lo digo con toda la confianza que tenemos y sin ninguna, desde luego sin ninguna acritud, que vosotros estéis en la misma línea de pensamiento y que haréis todo lo posible para que tengamos 30 años más de autogestión y con ello, si es posible, 30 años más de premios Cotorra. Decir que esto efectivamente es el esfuerzo de muchísima gente, de la gran familia Taroncha, de los jugadores, de los técnicos, de los empleados del club, de los directivos que nos acompañan también y nos ayudan en todo, de la afición, por supuesto, que incansable, infatigable y ayudando en la fonteta y fuera de ella, también de los medios de comunicación, porque hacen llegar todas las vicisitudes del Valencia Basket a los domicilios, a las casas de toda nuestra afición. Hace unos años, una vendedora me preguntaba: ¿dónde has nacido? ¿Tú de dónde eres? Y digo: en la Selva Negra. Y dice: ¡ay, y tan blanco! Siempre me ha ofrecido su colaboración, su apoyo, sobre todo al principio, que esto es un poco vorágine. Él siempre estaba dispuesto a acompañarme donde hiciera falta. Y aunque somos personas muy diferentes, tenemos estilos muy diferentes, no estamos de acuerdo en todo, como no podría ser de otra manera, yo sí que creo que yo, personalmente, y la Junta que actualmente estamos en funcionamiento, somos herederos, de alguna manera, continuadores del trabajo que empezó Vicente. Se han conseguido muchas cosas y se han dejado pocas cosas por conseguir. Pero les voy a decir una anécdota que no he conseguido. Y la he pedido muchas veces al ayuntamiento. No se pueden imaginar lo que es. Es ser rey mago. No tengo nada que decirle que para mí ser el presidente del Mercado Central, se ha trabajado mucho, pero no es el trabajo. Si ha habido un escape de agua, se ha venido a las 3 de la mañana, si ha habido un incendio en el bar como hubo, se ha venido a las 2 de la mañana y se ha hecho todo lo que es posible. Pero para mí siempre ha sido un orgullo ser presidente del Mercado Central. Muchas gracias. Vicente, qué luchas, qué trabajos, pero qué recompensa más grande fue el Mercado Central. Y siempre me sentiré muy orgullosa de haber sido presidenta del Mercado Central, y desde aquí os digo que ánimo, que es el mejor mercado del mundo, y un beso muy fuerte, Vicente. Visca el Mercado Central. Si se pudiera tener en cuenta lo del Rey Mago para la cabalgata de este año, ya no sé si corresponde a Sandra, se señalan uno a otro, bueno, a quien corresponda. Si es posible, en el casting, pues incluir a Vicente Jimeno. Por lo demás, recordad a las autoridades que estáis aquí que al margen de lo que el mercado va a hacer, que siempre va a hacer todo lo posible para que esto funcione, para estar al día, para ser competitivos, para ser modernos. Hay cosas que no pueden depender de nosotros, que van a depender más de vosotros. Nos referimos al mantenimiento del propio edificio, por ejemplo, a la existencia de plazas de aparcamiento suficientes y sobre todo en este momento, a tener unos accesos en condiciones, unos accesos al mercado que sean respetuosos con lo que el mercado es y con lo que el mercado necesita.